Ok, le damos la bienvenida al webinar de ASILAC sobre las nuevas tendencias de la industria luego de la pandemia. En el webinar de hoy tendremos el placer de contar con nuestros panelistas. Martín Zazueta, presidente del Comité de Facilitación, Tecnología y Seguridad de ASILAC, quien nos dará algunas palabras de bienvenida. Federico Cabrera, gerente de Operaciones y Experiencia del Pasajero en Aeropuertos Uruguay. Federico Busoni, gerente de aplicaciones en Aeropuertos Argentina 2000, y Amílcar González, subdirector de Seguridad y Facilitación de las Américas en IATA. Antes de comenzar, nos gustaría compartir con ustedes que, como es habitual, disponemos de interpretación simultánea. Podrán seleccionar el idioma español o inglés en el menú de Zoom, donde aparece el símbolo del mundo. Además, si no quieres escuchar el audio original, por favor hacer clic en silenciar audio original. Como recordarán de los webinars anteriores, la función de chat se encuentra deshabilitada. En caso de que quieran hacer alguna pregunta a los panelistas, deberán enviarla a nuestra dirección de correo electrónico que se muestra en la pantalla, info@asi-lac.aero. La sesión de preguntas y respuestas la tendremos al final del webinar. Y en este momento me gustaría darle la palabra a Martín Zazueta, presidente del Comité de Facilitación, Tecnología y Seguridad de ASILAC. Muchas gracias. Buenos días a todos. Antes que nada, agradecer sin duda alguna el apoyo que nos brinda la oficina regional de ASILAC para poder desarrollar este tipo de eventos, este webinar, que sin duda será sumamente interesante, toda vez que toca aspectos diversos, como tan diversa es nuestra región en ASILAC. Hoy, gracias a la intervención de Federico Cabrera, de Federico Busoni y de Amílcar González, podremos tener un panorama muy amplio y sobre todo compartir experiencias e ideas de lo que está sucediendo posterior a pues, la contingencia, la pandemia de COVID-19. Hoy hablarán ellos de forma muy interesante y sobre todo con la experiencia que los caracteriza de estas tendencias que hoy tiene la industria luego de la pandemia, lo que nosotros hoy hacemos como viajeros, lo que hacen nuestros usuarios de aeropuerto. Creo que será una gran oportunidad de compartir información que será muy interesante para los aeropuertos de la región. Una vez más, muchas gracias María Elena, a Carla, a Francisco por el apoyo que nos dan desde la oficina regional en Panamá, y de verdad esperamos desde el Comité de Seguridad, Facilitación y Tecnologías que aprovechemos este webinar y aprovechemos a los panelistas para dejarles nuestras preguntas, nuestras inquietudes y atendérselas de la forma más adecuada, si no es en el propio webinar, posteriormente. Muchísimas gracias y enhorabuena para todos. Ahora le damos la palabra a Amílcar González. Muchas gracias, María Elena. Muchas gracias, Martín, por la introducción. Si gustan, vamos cambiando slides para llegar al que nos corresponde. Bueno, es imposible no hablar sobre las nuevas tendencias de la industria sin mostrarles un poco el tema de cómo va la recuperación de la industria, ¿no? Luego de la pandemia. Sabemos que a partir de allá por marzo del 2020, esto hizo creo, un impacto enorme dentro de la industria de aviación, un impacto enorme para las economías de los países en temas de turismo, en temas de viaje, y obviamente nosotros hemos sido los más afectados, ¿no? La industria de aviación, incluyendo aerolíneas, aeropuertos, etcétera. Como pueden ver en esta gráfica, las tendencias, digamos, de la recuperación va en alza, y podemos ver que allí a partir de más o menos marzo, mayo 2021, hay una curva ascendente en los viajes internacionales, tan pronto como los gobiernos comenzaron a levantar las restricciones. Esto obviamente aumentó la demanda y
y también creó situaciones que vamos a estudiar un poco más adelante hoy con el resto de panelistas. Hay el total, digamos, de ingresos internacionales por kilómetro de pasajeros continuaron impulsando la recuperación de la industria mundial en el mes de mayo, mientras que el mercado interno, mercado doméstico, tuvo una tendencia lateral. Ahí pueden ver la línea roja que ascendió en un momento dado, pero ahora se mantiene como un poco estable, ¿no? La internacional sí sigue en ascenso y eso es buena noticia. La recuperación de la industria mundial se aceleró y los RPKs internacionales globales se encuentran ahora ahí por el 68.7% en niveles anteriores a la crisis del 2019. Los nacionales alcanzaron más o menos un 76.7 del nivel del 2019 en el mes de mayo, y en comparación con abril del 2022, los RPK globales crecieron aproximadamente un 10.7% intermensual, o sea, mes sobre mes. El repunte continúa a pesar de que hay todavía, como todos sabemos, retos por delante, y retos como, por ejemplo, la inflación, el tema de los altos precios de combustible para las aeronaves, y aún la baja confianza del consumidor que continúa en recuperación, ¿no? Las reservas internacionales superaron brevemente las reservas domésticas en el mes de mayo, lo que confirma que persiste también una alta disposición de viajar al extranjero. Estas son buenas noticias para la industria, pero como les digo, aún no estamos en los niveles que quisiéramos estar. No hemos alcanzado niveles del 2019 aún. Nos falta mucho trabajo por hacer. El siguiente slide, por favor. Con relación a la recuperación de conectividad aérea, ustedes pueden ver de que hay una tendencia de nuevo al alza a partir de abril 2020 hasta abril del 2022, y Latinoamérica ha recuperado cerca del 90% de su conectividad. Hay una buena cantidad de vuelos ya recuperados, hay una buena oferta, digamos, de asientos recuperados, pero de nuevo, aún no estamos en los números que teníamos en el 2019, y hemos perdido cierta conectividad. Hay ciertos pares de ciudades que aún están no sirviéndose como venía sirviéndose en el 2019. Hay también demanda que todavía hay que incentivar, que no ha llegado a los niveles que teníamos anteriormente, y estamos también trabajando pues con la industria en ese sentido. El siguiente slide, por favor. En esta imagen ustedes pueden ver que Latinoamérica se encuentra en niveles de recuperación superiores al 90% versus el 2019. Eso es muy bueno para la región, y de hecho somos de los que vamos punteando, digamos, en la recuperación a nivel internacional. Un poquito más abajo de África, pero digamos que muy por encima de lo que es Asia-Pacific, y encima de lo que es Europa también, ¿no? Y aún Norteamérica. Estamos hablando aquí de viajes internacionales. Obviamente, en los mercados domésticos muestran otra tendencia, como lo mencioné anteriormente. Los mercados domésticos fueron los primeros en recuperarse, y hay razones, obviamente, por lo que eso ha sucedido, ¿no? Las restricciones de viaje son mucho menores en un viaje doméstico que en un viaje internacional, y ha habido, digamos, desde el inicio de la pandemia, cierta disparidad, digamos, en los requerimientos que los países han impuesto para los viajes internacionales, creando en el pasajero, creando en el viajero una situación de no querer viajar. Pues obviamente había muchas restricciones de vacunas, pruebas, principalmente cuarentenas, etcétera, ¿no? Que eso ha afectado. Sin embargo, hemos logrado llegar en Latinoamérica a un 92%, lo cual es muy bueno, aunque seguimos trabajando en el tema. Siguiente slide, por favor. Ahora, IATA tiene una encuesta global que hace a los pasajeros anualmente. Estos resultados son de la encuesta que hicimos en el 2021, y nos dicen que el 75% de las personas que fueron encuestadas experimentaron una calidad de vida reducida debido a las restricciones de viaje. Obviamente aquí estamos hablando de que esa restricción de viaje no me permitió visitar a mi familia, tomarme las vacaciones que yo quería, hacer los viajes de negocio necesarios
que la empresa me indicaba, y esas restricciones y esa baja calidad de vida es obviamente puesta aquí en el 75% de pasajeros que nos dijeron la calidad de vida mía bajó durante esta pandemia, ¿no? Ahora, 7 de 10 ven volar un poco menos conveniente debido a la dificultad para entender las reglas y los requisitos de papeleo. Como repito, muchos países impusieron reglas distintas, no ha habido una armonización, y eso obviamente creó una confusión en el pasajero, el cual impactó también en el ver volar menos durante estos periodos. 9 de 10 ven positivo lo que las aerolíneas hacen para cumplir las reglas de implementar medidas de protección y gestionar colas de aeropuerto. Eso es bueno porque a pesar de que han habido una cantidad de retrasos, han habido una cantidad de restricciones, de imposiciones, de nuevas restricciones, de nuevos métodos, el pasajero tal vez de alguna manera lo entiende, ¿no? Entiende que de alguna forma hay que atacar el tema de la pandemia, y vieron en buenos ojos aquellas medidas que se estaban poniendo en práctica en un momento dado para poder sobrellevar el tema y poder reabrir de nuevo los cielos y reabrir las operaciones aéreas. Así que eso es lo que yo tenía que compartir por ahora. Dejo en manos de Marielena el resto de la presentación. Cualquier pregunta, por favor, como Marielena lo mencionó, lo pueden enviar a través del correo electrónico. Con mucho gusto trataremos de responder al final de la sesión. Gracias. Recordamos el correo electrónico es info@asi-lac.aero. Muchas gracias, Amílcar. Ahora vamos con Federico Busoni. Gracias, Amílcar. Buenos días. Siguiente slide, por favor. Bueno, yo voy a hablar un poco de la evolución de estos dos temas, marcando cómo se había avanzado antes de la pandemia y qué cambios notamos durante la pandemia, y también analizando un poco cómo pensamos que puede ser la pospandemia en estos dos aspectos. Siguiente slide, por favor. Respecto a la tolerancia a las congestiones de pasajeros, desde hace tiempo hay disponible tecnología, tanto de sensores como software, para interpretación de esos datos. Muchos aeropuertos comenzaron o habían comenzado pruebas de conceptos en sectores críticos del aeropuerto en cuanto a acumulación de pasajeros. Empezando, por ejemplo, esas pruebas de concepto con los controles de seguridad, o migraciones, o aduana, y luego las fueron expandiendo hasta cubrir todas esas áreas. El objetivo era buscar estadísticas para dimensionar recursos. La idea era tener datos para debatir entre los diferentes organismos que actúan en un aeropuerto cuál era la organización más eficiente para atender la demanda. También mediante Data Science podíamos identificar las horas pico y su relación entre los vuelos y las congestiones. También como segundo objetivo teníamos medir el comportamiento del aeropuerto, del pasajero, en cuanto al tiempo de permanencia en el aeropuerto y el flujo, el camino que hacía la circulación dentro del aeropuerto, o sea, analizar los mapas de calor. A partir de toda esa información, aplicarla para incrementar la experiencia del pasajero, por ejemplo, informando en las pantallas de FITS los tiempos de demora en cada sector. Siguiente slide, por favor. Bueno, estas son capturas de pantallas de sistemas que actualmente están funcionando tanto en Argentina como en Uruguay. Y ahora voy a hablar un poco de lo que pasó durante la pandemia. Primero se expandieron los sectores a controlar. Antes hacíamos foco en estos sectores críticos, y ahora se había ampliado. Se habían sumado los check-ins, el preembarque y hasta todo el aeropuerto, porque ya era de carácter obligatorio por operar, definiendo organismos la ocupación máxima de cada sector. Estas definiciones cambiaban a medida que se modificaban los procedimientos en base a las novedades de la pandemia. No sé si recuerdan esa época, que no fue hace tanto, donde había comités conformados por todos los actores del aeropuerto, analizando de qué forma implementar procesos y normativas en forma urgente. Una de esas normativas era el distanciamiento y la capacidad de cada área, que en un principio había sido de 2 metros, después de 1,5 metros, después de 1 metro. En varios aeropuertos también se organizó la espera de los pasajeros fuera de la terminal para descongestionarla, ingresando al momento del check-in.
organizando filas e implementando adicionalmente un sistema de atención de colas. Esta situación nos trajo el desafío de ser más precisos y pasar de un monitoreo estadístico o histórico, donde buscábamos predicción e información, a un monitoreo en tiempo real con alarmas de ocupación. Afortunadamente, como dije antes de la pandemia, ya había infraestructura y tecnología disponible, y crecimos sobre lo que estaba instalado, probado y funcionando. En Argentina, por ejemplo, se utilizó hasta la red Wi-Fi para garantizar los cupos de ocupación. ¿Qué pasa ahora en la pospandemia? Si bien siempre le molestaron al pasajero las congestiones, ahora es un hecho que le molesta más que antes. Mayor multitud es igual a menor experiencia del pasajero. Estos son datos de la encuesta ISQ. Ahora buscamos no solo el conocimiento estadístico que teníamos prepandemia, o el análisis en conjunto de los espacios del aeropuerto, como pasaba durante la pandemia, sino que además buscamos poder incrementar la experiencia del pasajero con esa información. No informar sobre el tiempo de espera en un sector, sino poder personalizar esa información para avisar al pasajero el momento adecuado de cada paso en su trayecto dentro del aeropuerto, en base a su perfil. ¿Por qué? Porque una demora de 20 minutos en migraciones tiene una representación diferente para un pasajero solo, para una familia, un pasajero que es la primera vez que vuela, o un viajero frecuente. Nuestro objetivo ahora, y lo que buscamos, es dejar de informar un tiempo en minutos, que es un dato, y pasar a dar información que son datos útiles. Por ejemplo, avisar que es el momento de ir a la puerta de embarque, o que el pasajero tiene tiempo para un almuerzo o un café, y obviamente mandarle una promoción para monetizar, ¿no? Siguiente slide, por favor. El otro tema es la personalización del viaje. Acá participan varios conceptos: el de personalización, el de facilitación, el de transformación digital. Siempre arrancamos desde el origen, que era el uso de biometría, para poder identificar al pasajero y facilitarse los procedimientos. Acá estas son las encuestas que realizó IATA, donde muestran la aceptación que tiene el pasajero al utilizar estos mecanismos. En la prepandemia ya teníamos muchos avances con los canales migratorios automáticos, los ABC Gates, y están ampliamente instalados en gran cantidad de aeropuertos. También se estaba maduro tecnológicamente para implementar una experiencia digital end-to-end, ir transformando los puntos de contacto en touchless para ofrecer al pasajero un trayecto sin fricciones. De hecho, había muchas pruebas de concepto en muchos aeropuertos con gran variedad de empresas. Pero la tecnología y las soluciones avanzan más rápido que los organismos en adaptar reglamentaciones para autorizar su uso. Y a veces, bueno, generando demoras en esas implementaciones end-to-end. Pero a nivel general, prepandemia, había avances irregulares dependiendo del país y el contexto de cada país, pero se progresaba. Durante la pandemia pasó algo, un punto de inflexión, trajo una aceleración exponencial de procesos y transformación tecnológica. El ejemplo más claro, que no es aeroportuario, es el caso del e-commerce, que alcanzó volúmenes de transacciones que se habían pronosticado para 4 años a futuro. Bueno, se adelantaron, ya las estamos experimentando ahora. Además, la pandemia allanó por necesidad el camino de aceptación de nuevas tecnologías, y las encuestas realizadas confirman la mejora en la experiencia de los pasajeros que utilizan estos servicios. Siguiente slide, por favor. Ahí, bueno, también en la encuesta de IATA muestra el nivel de satisfacción al utilizar el pasajero canales de facilitación. En la pospandemia, ¿cuál es nuestra situación? Tenemos un pasajero más demandante de servicios digitales, no solo estos tradicionales como migraciones o el ingreso a pre-security, sino también busca más servicios como e-commerce, como servicio de transporte, gastronomía. Además, el pasajero demanda ahora servicios personalizados, que le ofrezcan una experiencia acorde a su contexto de viaje. No son los mismos servicios si viajo por negocios, con familia, si soy viajero frecuente o no.
busca que se le ofrezca al pasajero lo que en ese momento está necesitando. También, bueno, buscamos ampliar la experiencia del pasajero excediendo el ámbito aeroportuario, que pueda adquirir servicios y experimentar su viaje antes de su llegada al aeropuerto. Eso es un desafío para nosotros. Pero también, para brindar la mejor experiencia personalizada, es necesaria una recopilación de datos personales del pasajero, y ahí se presenta un desafío. Desde hace tiempo hay una concientización acerca de la importancia de la privacidad de los datos, y cada vez hay más leyes y normativas estrictas respecto al uso de datos personales, como GDPR en Europa. Nuestro desafío es encontrar ese equilibrio para ofrecer al pasajero la personalización que requiere, o sea, la facilitación, pero con la garantía de salvaguardar y velar por la integridad y seguridad de su información personal, que es la otra pata, que es la privacidad. Ese equilibrio de tener un marco regulatorio y legal que lo sustente, y en eso debemos trabajar un montón todavía. Hoy ya no es una cuestión tecnológica, la tecnología está, sino es una cuestión de facilitación y privacidad. Siguiente slide, por favor. Bueno, Federico, todo tuyo. Gracias. Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias a la oficina de ACILAC, como siempre, por facilitarnos esta oportunidad de tener un intercambio de temas relevantes para la industria. Gracias a Martín por las palabras de bienvenida. Amílcar nos dio un panorama general de cómo ha sido la recuperación en estos años. Fede habló de las grandes nuevas tendencias que estamos viendo, con el uso de biometría, con el queue management, con la menor tolerancia a las aglomeraciones, y yo quería hablarles un poco más de cuestiones quizás más operativas, más prácticas, que vemos en el día a día de los aeropuertos, pero que también son cambios que estamos verificando en esta época de pospandemia. Siguiente slide, por favor. Bueno, el primero, y es algo que hemos discutido mucho en nuestro Comité de Seguridad, Facilitación y Tecnología de ACILAC, porque es algo que se está verificando en muchísimos aeropuertos de América Latina, es una tendencia a una menor cantidad de equipaje facturado, y estamos hablando que algunos aeropuertos han reportado esto en porcentajes muy grandes. Conversando con Amílcar y Federico, qué era lo que podía estar pasando, Amílcar nos acercó esta estadística, ¿no?, respecto a qué es lo que piensa el pasajero en esta encuesta de IATA respecto al tiempo máximo, y el 69% de los que viajan con equipaje de mano les parece un tiempo máximo de 30 minutos, y los que viajan con equipaje de mano y facturado, el 73% visualiza este tiempo en 45 minutos, es decir, estamos hablando de tiempos relativamente cortos como una posible causa, pero esto nos genera a nivel de operativa aeroportuaria numerosos efectos. Quizá el más importante, el más visible y en el que tenemos mayor foco, es que ese equipaje que no va a inspección en la línea de equipaje facturado, va a inspección en la línea de equipaje manual. Es un punto que ya de por sí tenía una cierta presión, y este cambio de comportamiento del pasajero le ha puesto una presión adicional por la mayor cantidad de equipaje a inspeccionar que están verificando en los puestos manuales. Siguiente slide, por favor. Ya desde antes de la pandemia estamos visualizando una tendencia que, con la llegada definitiva de teletrabajo o modalidades de trabajo híbridas, la revolución que hay con las videollamadas y las reuniones de trabajos remotas, se ha consolidado una disminución en el segmento de los viajeros de negocios. Como les decía, era algo que ya estábamos visualizando unos años antes de la pandemia, pero que la revolución que se dio de las modalidades híbridas de trabajo lo ha incrementado.
¿Qué sucede con esto? Bueno, nuestros aeropuertos durante mucho tiempo se prepararon para atender a este segmento de pasajeros que tiene ciertas necesidades especiales, que tiene ciertos requerimientos especiales, y que vemos ahora está migrando en buena parte a otro tipo de viajeros de vacaciones o que viajan por otros motivos no de negocios, con lo cual también supone un cambio en la preparación que nosotros como aeropuertos tenemos que tener para esos pasajeros que requieren un tipo de experiencia particular. Siguiente slide, por favor. Otro fenómeno es la compra de tickets con menor anticipación. Vemos que ha caído mucho la compra de más de 3 meses de anticipación al viaje, y se ha incrementado por otro lado la compra entre una semana y un mes, es decir, la compra del ticket se hace más cerca de la fecha del vuelo. Esto también genera otro tipo de fenómenos, como por ejemplo las restricciones o las necesidades de chequeos que aún existen en muchos aeropuertos, como las pruebas de COVID, etcétera, hacen que los aeropuertos nos hayamos tenido que adaptar, y hoy en muchos aeropuertos hemos tenido que instalar centros de testeo para dar esa respuesta, quizá por la menor previsión que hay, y el aeropuerto tiene que solucionar en el momento anterior al viaje esa necesidad. Siguiente slide, por favor. Bueno, otro punto que hemos trabajado también bastante en nuestro comité, y que está englobado en una tendencia mayor, que vamos a hablar al final de la presentación, y es las dificultades que estamos teniendo con los accesos al aeropuerto. Por supuesto que nuestra industria, al haber sido tan golpeada por la pandemia, trajo como consecuencia que servicios conexos a la industria aérea migraran hacia otras industrias. Los servicios de aplicaciones de vehículos, taxis y otros medios de transporte fueron uno de esos servicios que, a raíz del impacto que tuvo la pandemia en la aviación, migraron hacia otras industrias. ¿Qué nos está pasando? La velocidad de recuperación que está mostrando la industria, que mostró Amílcar al inicio de este webinar, es más alta que la tasa de recuperación que nosotros estamos teniendo de estos servicios, que nos provoca una disminución notoria de este tipo de accesos para ir o para salir del aeropuerto, muy notorio, y que terminan afectando la experiencia del pasajero. Hemos, como les decía, discutido ampliamente a ver cómo poder incentivar la recuperación para lograr al menos las mismas tasas que teníamos en el nivel de prepandemia. Pero como vemos, y lo vamos a ver un poco más, esto se encuadra en una disminución de muchos otros servicios que principalmente están relacionados con los recursos humanos o con la fuerza de trabajo de la industria aérea en general. El siguiente slide, por favor. Bueno, otra tendencia que se ha acelerado a raíz de la pandemia es la preocupación de los pasajeros por la sustentabilidad. Cada vez más el pasajero pregunta, exige, demanda y está activamente interesado por el impacto que tiene nuestra actividad en el medio ambiente. Creo que toda la industria es consciente, sabemos que esto es una prioridad dentro de OASI, incluso hay una herramienta muy buena para que cada pasajero pueda justamente calcular el nivel de emisiones que tiene cada uno en su viaje, y es algo que nos está, creo que, llevando a los aeropuertos y a toda la industria en general a un nuevo nivel de preocupación por la sustentabilidad, dando una respuesta, como les digo, a esos pasajeros que cada vez más activamente nos muestran y nos piden
nos consultan cómo nosotros como industria estamos trabajando en este punto. Siguiente. Bueno, como última parte, lo que queríamos transmitirles es cuáles somos los desafíos o las principales líneas de trabajo que nosotros vemos en estos puntos y que seguramente serán los mojones a los cuales queremos seguir en los próximos años y que, como les digo, son de preocupación de toda la industria. Siguiente, por favor. Bueno, el primero, y creo que hoy es un gran tema de preocupación en toda la industria y que excede a nuestra región de América Latina, y es una preocupación y un desafío en todo el mundo y en toda la industria, es la recuperación de la fuerza laboral. Hemos visto en los últimos meses noticias en muchos aeropuertos, en muchos países, de lo dificultoso que está resultando volver a atraer a ese talento humano, a ese recurso humano a la industria aeroportuaria, luego del golpe que se tuvo con la pandemia. Les puse el ejemplo de los servicios de acceso y salida al aeropuerto, transportes terrestres, pero hemos visto casos en personal para los controles de seguridad APSEC, personal para servicios dentro de la terminal, ground handling, servicios en plataforma. Es vastísima la lista de sectores donde se está viendo una falta de personal especializado, y nuestra industria tiene la característica de que es un personal que tiene una capacitación muy especial, que usualmente se requieren certificaciones, homologaciones, que requieren entrenamiento y requieren tiempo. Y como les decía, la tasa a la que se está recuperando la industria es mucho más rápida que la tasa con la que se está pudiendo reponer ese personal, con lo cual está generando una situación que me parece hoy es la que más nos preocupa, la que más estamos poniendo foco, y en la que luego de la pandemia seguramente todos como industria necesitamos encontrar soluciones coordinadas. El segundo desafío es, como mostraba Amílcar al inicio, si bien estamos en una tendencia creciente, y eso es positivo, todavía estamos lejos, en algunos casos, de los niveles de conectividad y de pasajeros antes de la pandemia, sumado a que, por otro lado, los costos de la industria se han visto incrementados. Cuando uno ve el costo por pasajero que tienen los distintos actores en la industria aeronáutica, se han incrementado, con lo cual la ecuación económico-financiera sigue en una situación de fragilidad, y es necesario que todos estos cambios, estas nuevas tendencias que nos piden los pasajeros, que nos demanda nuestro servicio y el nivel de servicio que queremos dar, tiene que estar alineada con esa ecuación que todavía, por este efecto de una recuperación que va por buen camino, pero que todavía está un poco distante de los niveles prepandemias, y por otro lado, costos fijos que son muy grandes y hay que mantener y hay que considerar en toda ocasión, hacen que bueno, la situación todavía sea de fragilidad y que hay que prestarle mucha atención. El tercer desafío, que lo mencionó Federico con mucho detalle, y es una de las principales tendencias que se ven luego de la pandemia aceleradas, es la incorporación de biometría protegiendo los datos personales. Aquí me parece que los principales desafíos vienen por encontrar en los organismos del Estado, en las áreas de control, en las áreas
de regulación, en las áreas de legislación, esos ámbitos de diálogo y de trabajo, para que esa tecnología que nos mostraba Federico, que ya existe y que hay muchas pruebas de concepto y soluciones instaladas, puedan terminar de expandirse en otros procesos, en otros aeropuertos, porque por otro lado también tenemos comprobado, con los datos que nos mostró Amílcar, que la incorporación de biometría es aceptada por el pasajero en la medida que la biometría nos da un mejor nivel de servicio, nos da una mejor experiencia, nos acorta los tiempos en los procesos, nos permite un viaje más placentero. Es una solución que es aceptada por el pasajero, entonces necesitamos encontrar esos puntos de conexión para lograr expandir estas soluciones, siempre manteniendo la protección de los datos personales y un alto nivel de seguridad en el manejo de esta información. Y finalmente todas estas tendencias, estos cambios y sus posteriores soluciones, planificarlas en un entorno colaborativo, contando con la participación de las aerolíneas, por supuesto entre todos poniendo al pasajero en el centro, que es el enfoque común que tenemos y que queremos priorizar. Nos parece fundamental profundizar, como lo estamos haciendo con el proyecto Next, los puntos de contacto que hemos detectado, los puntos de trabajo en común, incrementar y fortalecer ese diálogo, porque estos desafíos y estas tendencias que se presentan, seguramente vamos a tener soluciones de mejor calidad con este trabajo colaborativo. Con esto cerramos nuestra exposición, y bueno, nos gustaría mucho recibir sus preguntas, comentarios, para bueno, en los últimos minutos del webinar tener un intercambio con nuestra gente que está escuchando. Muchas gracias. Gracias, Federico. Les recuerdo que por favor nos envíen las preguntas que tengan a los panelistas a info@asi-lac.aero, y vamos a iniciar con las preguntas. Por acá tenemos la primera pregunta, que dice: ¿cuáles son los principales desafíos que tienen los aeropuertos para incrementar las implementaciones de biometría? Fede, ¿querés responder vos? O la respondo yo. El principal desafío es adaptar la normativa a la tecnología. Hoy la tecnología está dando muchas más facilidades y está avanzando mucho más rápido que la normativa o el marco legal que se necesita para poder adoptarla. Ahí es principal el trabajo en conjunto de aeropuertos, aerolíneas, con los organismos estatales y también organismos privados que intervienen en todo el proceso para poder adaptar la tecnología. Federico, no sé vos si querés ampliar, que ustedes pudieran avanzar mucho más en Uruguay. Sí, coincido plenamente. Nos parece que a nivel de tecnologías, soluciones, posibles partners con los que se pueda trabajar para avanzar en este tipo de procesos, hoy ya se está con un nivel de madurez bastante alto. El desafío va por ese lado normativo y de los organismos de control, y creo que ahí la estrategia es incrementar el diálogo, las instancias donde se puedan mostrar los resultados que se han obtenido, y creo que ahí hay que hacer un especial foco en lo que es la experiencia del pasajero, y hacer especial foco en que donde se han implementado este tipo de soluciones, en todos los casos vemos que la experiencia del pasajero ha mejorado, los tiempos de los procesos han disminuido,
y se ha tenido un impacto ampliamente positivo. Así que coincido y creo que va por ese lado. Gracias, Federico. Por acá tenemos otra pregunta. Dice, ¿qué cambios o nuevas tendencias se visualizan en la implementación de soluciones self-service? Si quieren, inicio yo ahí, Federico. Sí, Amílcar. Muchas gracias por la pregunta, muy buena pregunta. Realmente para self-service estamos, como lo mencionó Federico, trabajando en un proyecto que se llama Next. Y en este proyecto estamos visualizando junto con ACI el end-to-end, desde principio a fin, todo lo que tiene que ver el viaje del pasajero, ¿no? Y no solo el viaje del pasajero, sino que también el tema de carga, el tema de aeronaves, etcétera. Pero para el self-service, pues obviamente el tema de biometría es primordial. Y dentro de IATA estamos impulsando junto con ACI Next y incorporar un tema ahí que es importante, que es One ID, tener una identificación digital por persona que nos permita ofrecer este tipo de servicios personalizados que hablaba Federico en un momento dado y que hemos tratado también en otras charlas, decir, cómo yo puedo identificar a un pasajero de la mejor manera, de tal forma que yo pueda ofrecerle a él servicios personalizados y pueda él interactuar de una manera sin tener necesidad de estar con una persona, con otra persona más, a través de todo su proceso. Nuestra visión es que un pasajero pueda hacer todo su proceso desde la compra hasta su llegada a través del uso de tecnologías y en self-service en la mayoría de esos pasos. Y la biometría pensamos que obviamente es la llave para poder hacer eso. La pregunta anterior hablaba un poco sobre el tema de cuáles son los retos de biometría. Y yo también veo un tema que tenemos que pensar como industria, es cómo se financia este tema de tecnologías. Porque si bien es cierto, es una tecnología que no es barata, es costosa posiblemente, pero también los beneficios y el costo-beneficio de la tecnología es muchísimo mayor, principalmente hoy en la época, en la era post-pandemia, donde no queremos tener mucho contacto, donde tenemos un problema de falta de personas. La tecnología puede ser un apalancamiento muy interesante en este tema. Gracias, Amílcar. Coincido 100% y complementando para la audiencia lo que estamos trabajando dentro del proyecto Next y que me parece que es el siguiente paso en las soluciones de self-service es expandir este tipo de soluciones fuera de los aeropuertos. ¿Sí? Poder llevarlo a los hoteles, poder llevarlo a otros lugares donde lo demanden los pasajeros. Se están haciendo pruebas de concepto y me parece que lo que se viene para los próximos años respecto a la expansión de los servicios de self-service, que tienen también un impacto altamente positivo en la experiencia del pasajero, en los procesos aeroportuarios y de las aerolíneas. Creo que lo siguiente son las actividades off-airport con fuerte foco en este tipo de soluciones self-service. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta por acá que dice, ¿qué porcentaje de la reducción de pasajeros business se debe a la pandemia y qué porcentaje se debe a un mayor número de pasajeros VFR turista debido a la estimulación de la demanda por las líneas low cost en la región? Ahí si quieren inicio yo. Yo pienso que es un conjunto de cosas, ¿no? Los porcentajes exactos no los tengo en la mente, pero sí sabemos que es un conjunto de situaciones. Obviamente el tema tecnológico y que las empresas empiezan a ver o vieron que realmente las plataformas tecnológicas como Zoom o como cualquier otro funciona y puede ser una solución para reuniones virtuales, para reuniones en lugar de reuniones presenciales, pues eso tuvo que ver con la bajada de la cantidad de viajeros de negocios.
Sin embargo, hay una tendencia que estamos viendo dentro IATA en Estados Unidos, que los viajes de negocios empiezan a incrementarse. Posiblemente no lleguen a los niveles que estábamos prepandemia, pero sí vemos, digamos, una tendencia al incremento, lo cual también es bueno, ¿no? Es bueno para todos los negocios. Sí puede haber un tema de que hay un incremento de vuelos de pasajeros VFR que haya y que las aerolíneas low cost hayan puesto ahí, pero realmente yo me inclino a pensar más que es un tema de ver las facilidades que pueden tener a través de tecnología, solventar un tema de hacer un viaje y poder hacer posiblemente en un menor costo, en un menor tiempo, ¿no? Puede ver esa tendencia y pienso que por ahí puede haber. Sin embargo, como repito, estamos viendo una tendencia, por lo menos en el área de Norteamérica, a que los viajes de negocios empiezan a incrementarse. Yo quería agregar lo que dice Amílcar, que está cambiando la proporción. Si bien la cantidad de pasajeros business se está reduciendo, se está incrementando también los otros tipos de pasajeros que viajan por placer o a visitar familiares. O sea, la cantidad total va a crecer o está creciendo, cambia la proporción interna, y eso también hace que los aeropuertos debamos adaptar los servicios a esa nueva realidad. Perfecto, gracias. Dice por acá, ¿qué opinan de la baja de viajes de negocios o de trabajo producido por el incremento del uso de reuniones en plataformas virtuales por la pandemia? Bueno, esa pregunta es similar a la anterior, creo que está respondida antes. La respuesta es que pensamos y nos tenemos que adaptar. Es una realidad que no, digamos, no podemos torcerla, sino adaptarnos, como dije. Si bien se nota que hay menor cantidad de viajeros por negocios, la cantidad total de pasajeros sigue estable y creciendo. Y bueno, vuelvo a lo mismo que como aeropuertos tenemos que adaptar nuestros servicios a esa nueva proporción. Pero lo mismo, bueno, le debe pasar a las aerolíneas que están reduciendo los asientos business y poniendo más asientos clase turista. Gracias, Fede. Por acá comenta alguien que le llamó la atención la medición del tiempo en el aeropuerto, y que cuando hablan de ese tiempo, desde que si ese tiempo es desde que el pasajero se presenta al counter hasta que hace su ingreso a la sala de embarque, o es hasta que ingresa al avión, o tiene otros parámetros. Se escuchó mal, Carla, ¿la puedes repetir, por favor? Ok, nos comentaron acá, dice, me llamó la atención la medición del tiempo en el aeropuerto. Cuando hablan de ese tiempo, ¿es desde que el pasajero se presenta al counter hasta que hace su ingreso a la sala de embarque, o es hasta que ingresa al avión, o tiene otros parámetros? No, las mediciones, digamos, cuando se empezaron a implementar estas soluciones para medir congestión, se empezaron instalando en los sectores donde sabíamos que pasaban congestiones habitualmente, que eran migraciones, aduana. Después, la pandemia hizo que esas zonas de medición las incrementemos hasta medir casi la totalidad del recorrido del pasajero, y ya no con el objetivo en pandemia que era controlar un cupo de pasajeros por espacio, sino ahora queremos, además de informarle al pasajero los tiempos que tienen en cada paso que da dentro del aeropuerto, analizar cómo el pasajero recorre el aeropuerto para poder nosotros ofrecer un servicio más eficiente, digamos, medir más los flujos. Digamos, nuestro ideal sería poder identificar al pasajero y poder saber que un pasajero frecuente el recorrido que hace para poder ofrecerle mejores servicios. Pero sí, las áreas de medición vendrían a ser el área pública, el área de los check-ins, después el ingreso si es una partida de pre-security al control de seguridad,
y después el otro área es migraciones, y después en embarque, ya se supone que el pasajero está próximo a la puerta de embarque, o sea, no necesitas medir congestión ahí, porque salvo la fila que se arma para preembarque, no hay una congestión. Sí nos gustaría poder vincular al pasajero con el vuelo, identificar que ya está en preembarque y poder informarle que tiene suficiente tiempo para un almuerzo, un café, y así, bueno, ofrecer servicios. Vale, muchas gracias. Tenemos otra acá y dice, habla sobre la implementación de mayor tecnología y nos pregunta que cómo se podría manejar esta transición con pasajeros de la tercera edad que no están en uso de tecnología. Bueno, Muy buena empiezo pregunta, yo y- Fede. Si gustas, Bueno, empiezo yo, Fede. Sí, por favor. empezamos. Muy buena pregunta y realmente tienes toda la razón. Hay una brecha, digamos, de edad que no está tan familiarizado con el uso de tecnología, biometría, etcétera, y les cuesta un poco más. Aquí lo que estamos ofreciendo, lo que estamos pensando nosotros es no eliminar totalmente, digamos, la asistencia personal, porque si no estaríamos dejando una buena parte del mercado de lado, ¿no? Es hacer un tema en conjunto. Obviamente, mientras las generaciones van creciendo y las nuevas generaciones están mucho más tecnológicas que nosotros mismos, pues vamos a ir creciendo en tecnología. O sea, la idea es no dejar de lado a aquel pasajero que necesita una atención, que necesita que alguien esté presente ayudándole, ¿no? Sino migrar poco a poco hacia el lado tecnológico y tal vez educar de alguna manera al pasajero a ese uso de tecnología, ¿no? Educarlo in situ, digamos, de alguna manera, y antes también de su viaje. La idea no es eliminar totalmente la asistencia personal, sino más bien tener un conjunto de asistencia personal y uso de tecnologías, ¿no? Esa es la idea que se tiene a futuro. Bueno, como bien dice Amílcar, si buscamos dar un servicio personalizado y hay pasajeros que quieren una atención, digamos, con contacto, digamos, con personal de la aerolínea o de servicios, hay que dársela. Los canales digitales se suman a los canales habituales y se van a seguir ofreciendo durante mucho tiempo. No sé, como ahora son los canales de contacto para un reclamo, que tenés mail, tenés redes sociales, pero seguís teniendo teléfono. Hasta hace no mucho tiempo tenías fax. Bueno, el fax ya no está más, pero la idea es ir sumando canales que cada pasajero pueda elegir el de su conveniencia, y a medida que se vayan dejando de usar o tornarse obsoletos los canales, otros canales, bueno, ir reduciéndolos. Sí, yo ahí, bueno, quería agregar eso, que en general los programas de facilitadores aeroportuarios, en mayor o en menor medida, todos los hemos mantenido. Recientemente Martín Zazueta nos ha compartido el ejemplo de GAP, que es un ejemplo excelente y digno de imitar y de conocer. Pero creo que este tipo de asistencia que necesitan viajeros con características especiales, lo hemos mantenido y bueno, en el caso del uso de estas tecnologías también lo hemos adaptado en ese sentido. Muchas gracias. Por acá tenemos una última pregunta. Igual recuerden, si quieren hacer alguna pregunta, pueden hacerlo a info@asi-lac.aero y igual se la haremos llegar a los panelistas y posterior se la estaremos enviando con las respuestas. Tengo acá, ¿están analizando el segmento de Advanced Air Mobility como nueva tendencia? Bueno, arranco yo. Sí, sin duda que es otra de las mega tendencias que en los últimos meses han cobrado mucha fuerza. Pensamos que sí, que es quizá en lo que visualizamos como plazo de implementación, esté todavía
unos años en el futuro respecto a cosas, digamos, más cercanas y que ya están en prueba prueba de concepto o fase de prefactibilidad e implementación, pero sin duda que el Advanced Air Mobility es una de las tendencias que más atención le estamos prestando como industria. Nosotros, bueno, tenemos un grupo de trabajo en el cual estamos analizando ese sector. Por ejemplo, para los próximos Juegos Olímpicos, seguramente haya algunas actividades relacionadas con Advanced Air Mobility. Creo que los últimos congresos de la industria aeronáutica, ya sea eventos en aeropuertos, de fabricantes de aviones, de distintos actores de la industria, ya estamos viendo stands y empresas dedicadas al Advanced Air Mobility que cada vez vienen ganando más protagonismo. Así que la respuesta a esa pregunta es sin duda que sí, quizá con un horizonte de implementación un poco más adelante de las otras cosas que discutimos, pero también decir que es una de las tendencias que más se está acelerando y que más terreno va a ganar en los próximos años. Muchísimas gracias, Federico. Y ya para terminar, le damos la palabra a Rafael Echevarne, director general de ASI-LAC. Muchas gracias, Rafael. Carla. Sí, muchas gracias, Carla. Creo que me escuchan, ¿no? Y perdonen por el ruido de fondo porque estoy en un aeropuerto, por eso no me pude unir al principio. Quería solamente agradecerles a los participantes y a los ponentes por un maravilloso webinar. Realmente un tema fascinante, muy interesante. Precisamente cuando llegaba yo al aeropuerto hoy, estaba pensando que hubiera sido buenísimo poder contar con un sistema que me indicara cuánto era el tiempo de espera, ¿no? Para pasar por inmigración, para salir del país, ¿no? Eso es un ejemplo de la tecnología puesta al servicio del pasajero, ¿no? También pensaba pues, lo importante que los países, que los gobiernos también se suban al carro de la tecnología, ¿no? Veo, por experiencia y por lo que veo día a día, que muchas veces son reacios, ¿no? A adoptar las tecnologías que todos sabemos, los que han hablado y los que escuchan, ¿no? Que sabemos que todos queremos que funcionen, pero muchas veces por las razones X no se suman al carro, ¿no? Por ejemplo, al salir de un país, pues la necesidad de que un oficial de inmigración pues escrutine tu pasaporte, cuando eso sabemos que se podría hacer de forma totalmente automática, ¿no? Esas son las pequeños no pequeñas, sino cosas que realmente hacen una gran diferencia, ¿no? Para la experiencia del pasajero. No quiero extenderme más, solamente, como digo, agradecerles a todos, muchísimas gracias por su participación y recordarles que a cualquier aeropuerto que sea miembro de ACI, si quieren que tratemos algún tema en particular a través de estos webinars, por favor, escríbanos y con mucho gusto lo organizaremos. Carla, te lo dejo a ti y ya podemos cerrar. Gracias. Muchas gracias a todos los participantes y que tengan muy buenas tardes. Gracias por participar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós, gracias. Saludos, gracias.